Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, pendientes de la actualidad, mirando a la última hora con un protagonista en el día de hoy, el hombre que ven en sus pantallas, Vladimir Putin, llegando en estos momentos a Bielorrusia. Se espera que en los próximos minutos firme un acuerdo de seguridad, precisamente con el presidente bielorruso, con Alexander Lukashenko. Es la imagen en estos momentos, el presidente ruso aterrizando en Minsk, en un momento en el que, por cierto, se está hablando de desplegar misiles Oresnik en territorio bielorruso, un día además marcado por la entrevista de Tucker Carlson a Sergei Lavrov. Esperando esta reunión, en los próximos minutos Lukashenko y Putin firmarán un acuerdo estratégico. Advertían en Bielorrusia que ambos tienen maletín, tienen un botón rojo, un botón nuclear. Precisamente mirando a Putin les contamos que 8 de cada 10 rusos, es decir el 82% de los encuestados, confían en el presidente Vladimir Putin, mientras que solo el 10% no lo hace, es lo que revela una nueva encuesta realizada este viernes por la Fundación de Opinión Pública. La encuesta encontró que el mismo porcentaje, el 82%, cree que Putin está haciendo un buen trabajo como jefe de Estado, mientras que el 8% tenía la opinión opuesta. Además, el 54% de los participantes expresó su apoyo al gobierno y el 24% su descontento con el trabajo. El 58% de los participantes valoró positivamente al primer ministro Mikhail Mishustin y el 12% negativamente. Precisamente miramos a palabras del presidente ruso Vladimir Putin, que en las últimas horas advertía de que la situación en el frente va a determinar el futuro de Rusia en los próximos años. Le escuchamos. Это нужно, чтобы избежать дублирования усилий и распыления ресурсов. Думаю, что в ближайшем будущем нужно будет решать вопросы диверсификации работы оборонно-промышленного комплекса и отдельных предприятий. И нужно закладывать уже сегодня эти возможности. То, что происходит у нас на линии боевого соприкосновения, на фронте, прямо скажем, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может на десятилетия, это как минимум. Вот смотрите, что там у ребят происходит, да? Они прямо на линии боевого соприкосновения, так, сами конструируют новые летательные аппараты и применяют их в боевых условиях. Но для того, чтобы... Мне, честно говоря, у меня это вызывает и удивление, и восхищение просто. Но это о чем говорит? О том, что у нас в известной степени создана среда, которая генерирует таких специалистов. Конечно, и мужественных, и героических, но в то же время хорошо подготовлено. Но если мы будем снижать показатели этой среды, будем соглашаться с тем, что в гораздо более меньшем количестве субъектов будет создаваться соответствующие условия, если мы будем готовить меньше специалистов, то и в гражданской сфере, и в сфере обеспечения безопасности государства мы не будем решать тех задач, которые сегодня с помощью... Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin ha sustituido al gobernador de la región fronteriza de Kursk, ocupada parcialmente por el ejército ucraniano desde agosto pasado, después de apenas 7 meses en el cargo. El nuevo gobernador será Alexander Yinstein, que reemplazará a Alexei Smirnov, quien asumió el puesto en mayo pasado y dimitió voluntariamente, según el Kremlin. Decía que el presidente dijo claramente que se necesita una administración de crisis, teniendo en cuenta su experiencia en anteriores puestos. Han llegado a la conclusión de que su candidatura puede ser más efectiva, es lo que decía hoy Dmitry Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local. Durante su reunión con el nuevo gobernador, Putin subrayó que Yinstein fue asesor del director de la Guardia Nacional entre 2016 y 2018, por lo que el diputado mantiene buenas relaciones con las fuerzas de seguridad. Decía Putin, esto hay que aprovecharlo para lograr los objetivos que tienen por delante. Precisamente mirando al presidente ruso les contamos que la gran conferencia de prensa anual y la línea directa con el presidente ruso Vladimir Putin se van a llevar a cabo en formato combinado el próximo 19 de diciembre. Esto es lo que apuntaba a los periodistas hace apenas unos minutos el secretario de prensa del presidente de la Federación de Rusia, Dmitry Peskov. Decía, en realidad tendrá lugar el 19 de diciembre, será un formato combinado. También miramos al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Ha expresado este jueves que espera que Occidente se haya tomado en serio el uso que hizo su país de un misil supersónico en Ucrania. Advirtió que Moscú está dispuesto a usar todos los medios
para defenderse. Estados Unidos y sus aliados, decía Lavrov, deben entender que estaremos listos para usar todos los medios para impedir que ganen en lo que llaman la derrota estratégica de Rusia. Es lo que decía en una entrevista difundida este jueves con el comentarista y animador de televisión de Estados Unidos, Tucker Carlson. Hace 2 semanas Rusia disparó su nuevo misil supersónico Oresnik sobre la ciudad ucraniana de Dnipro, en una importante escalada de la guerra que completa casi 3 años. Precisamente miramos a Bielorrusia. Es que ha hablado Dmitry Peskov, dice que la decisión sobre si Bielorrusia puede acoger misiles Oresnik en caso necesario solo puede ser tomada por los presidentes, es lo que apuntaba hace escasos minutos el portavoz presidencial del Kremlin. Añaden que los presidentes de Rusia y Bielorrusia, Alexander Lukashenko y Vladimir Putin, tienen sus propios botones rojos y sus propias maletas nucleares, es lo que decían los periodistas el secretario de Estado del Consejo de Seguridad de Bielorrusia, Alexander Volfovic, antes de una reunión del Consejo Supremo de Estado del Estado de la Unión. Decía que cada presidente de Rusia y Bielorrusia tiene su propio botón rojo, su propio maletín y su propio maletín nuclear, es lo que cita la agencia Belta. Según Volfovic, esto no es una broma, sino que solo el líder bielorruso tiene derecho a utilizar armas nucleares ubicadas en Bielorrusia y solo el presidente ruso tiene derecho a utilizar armas ubicadas en Rusia. También miramos de nuevo a Sergei Lavrov. Hablaba en las últimas horas en una reunión del Consejo Ministerial de la OSCE, donde hablaba sobre el peligro de que la actual Guerra Fría se convierta en una fase caliente en todo el mundo. El ministro de Exteriores ruso denunciaba hoy la inutilidad de la OSCE y advirtió del peligro del paso de una Guerra Fría a otra caliente debido al conflicto en Ucrania. Decía Lavrov, no queda ni un solo ámbito en el que la OSCE pueda jugar algún papel, aunque sea mínimamente útil en la búsqueda de respuestas a preguntas directas en el marco de sus funciones, lo que apuntaba al intervenir en la reunión ministerial de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa que se celebra en Malta. Miramos también al frente de batalla, donde las fuerzas rusas han avanzado en las últimas horas dentro de la ciudad de Kurayove, uno de los principales objetivos de su ofensiva en el este de Ucrania. Ya han ocupado 3 pueblos de los alrededores de ese municipio, en el que las tropas ucranianas podrían quedar rodeadas si Rusia prosigue su avance por los flancos. Es lo que ha informado la plataforma ucraniana de análisis de la guerra Deep State, según destaca la agencia EFE. Según esta fuente, el ejército ruso ha tomado el control de Novopustinka y Novodmitrivka, además de Stary Terny al noreste de Kurayove. Fuentes oficiales rusas aseguraron este jueves a la agencia TASS que la defensa ucraniana de Kurayove, que antes de la guerra tenía unos 20.000 habitantes, había sido aplastada al haber logrado las fuerzas del Kremlin cortar casi por completo la carretera que une esa parte de la región de Donetsk con la provincia vecina de Zaporilla. También miramos al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Según el diario El Mundo, Occidente prepara para Zelensky la oportunidad de viajar de Ucrania a Londres en caso de un hipotético alto el fuego. Según el diario El Mundo, esta opción se está discutiendo en los círculos diplomáticos de Kiev. Dice literalmente que desde hace 2 semanas en los círculos diplomáticos de la capital ucraniana se escucha el rumor de que cuando llegue un hipotético alto el fuego, Occidente está preparando un exilio dorado para Volodymyr Zelensky en Londres, mientras Ucrania celebra elecciones presidenciales. Según este medio, este paso podría ir acompañado de una entrada rápida en la Unión Europea con ayuda económica para la reconstrucción y el despliegue de fuerzas europeas de mantenimiento de la paz. Estas tropas, decía, pueden enviarse principalmente desde Gran Bretaña y Francia. Precisamente Ucrania, que planea suministrar a sus fuerzas armadas más de 30.000 drones de ataque de largo alcance en 2025, es lo que informa el Ministerio de Defensa. Dice que estos drones de nueva generación pueden operar de manera autónoma a largas distancias y atacar objetivos enemigos con alta precisión, es lo que decía el Ministerio en X, agregando que socios internacionales han financiado parcialmente esta producción. Miramos ahora al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Aseguraba este viernes que sin la actual administración demócrata de Estados Unidos no habría guerra en Ucrania, ya que el presidente saliente, el demócrata Joe Biden, está a favor de intensificar los combates. Decía Orbán, sin Estados Unidos no habría guerra en Ucrania, lo que afirmaba en sus declaraciones semanales a la radio pública Kossuth, añadiendo que en la situación actual hay 2 presidentes, uno que apoya la guerra, Joe Biden, y el otro que está a favor de la paz, el republicano Donald Trump. El primer ministro húngaro afirmó que el presidente estadounidense saliente es apoyado por el magnate George Soros, de origen húngaro y enemigo político del propio Orbán. Dice además que Biden quiere intensificar la guerra. También miramos ahora al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un amplio plan para cambiar la forma en que se llevan a cabo las elecciones en Estados Unidos. Decía, necesitamos poner las cosas en orden en este país, incluidas
las elecciones. Decía esto después de aceptar el premio Patriota del Año en un evento en Long Island organizado por Fox Nation. Este jueves Trump aceptó el premio diseñado para parecerse a la bandera estadounidense después de una interpretación en vivo precisamente del himno nacional, la canción preferida del presidente electo. Decía Trump: haremos cosas que han sido realmente necesarias durante mucho tiempo y vamos a analizar las elecciones. Queremos tener papeletas de votación, votación en un día, identificación de votante y prueba de ciudadanía. A continuación denunció una ley aprobada recientemente en California que prohíbe a los gobiernos locales exigir a los votantes que presenten una identificación para emitir su voto en las urnas. Decía Trump: en California acaban de aprobar una ley que prohíbe incluso pedir a los votantes su identificación. Piensen eso, si le piden a un votante su identificación han cometido un delito. Vamos a poner orden en todo el país. Precisamente el presidente electo de Estados Unidos, que sigue con sus nombramientos, en concreto ha nombrado al exdirector de operaciones de PayPal, David Sacks, para el nuevo cargo de zar de la inteligencia artificial y las criptomonedas de la Casa Blanca. Sacks, un capitalista de riesgo que lanzó el popular podcast All In, se va a centrar en hacer de Estados Unidos líder global indiscutible en inteligencia artificial y criptomonedas. Es lo que decía Trump en Truth Social, describiendo las dos industrias como cruciales para el futuro de la competitividad de Estados Unidos. Se dice que Sacks es un amigo cercano del empresario multimillonario Elon Musk, quien fue elegido por Trump para codirigir un nuevo departamento de eficiencia gubernamental. Sacks tendrá la tarea de trabajar en un marco legal para que la industria de las criptomonedas tenga la claridad que ha estado pidiendo y pueda prosperar en Estados Unidos, al tiempo que va a liderar el Consejo Presidencial de Asesores de Ciencia y Tecnología. Como parte de su conjunto específico de prioridades, va a salvaguardar la libertad de expresión en línea y además, decía Trump, nos alejará del sesgo y la censura de las grandes tecnológicas. También miramos a cómo está la situación a nivel mundial. Les contamos que el año pasado se produjeron 59 conflictos armados en todo el mundo, la cifra más alta desde la serie histórica que comenzó en 1946, es decir, justo después de concluir la Segunda Guerra Mundial. Los picos anteriores se produjeron en 2020 y 2022 con 56 conflictos cada uno. Por el contrario, el número de muertes por conflictos violentos se redujo el año pasado a la mitad en comparación con 2022, al pasar de 310.000 a 154.000. Este descenso se debió principalmente al fin de la guerra sangrienta en la región etíope de Tigray a finales de 2022. Sin embargo, analistas dicen que todavía podemos ver varias guerras inusualmente mortales, como la guerra en Ucrania, con casi 71.000 muertes el año pasado, y la guerra de Israel contra Hamas, donde la UCDP registró más de 22.000 muertes en 2023. Es lo que explica Sean Davis, analista senior del UCDP. También miramos a la OTAN. Los aliados de Ucrania han cambiado su enfoque de buscar una victoria sobre Rusia en el campo de batalla y ahora intentan colocar a Kiev en una mejor posición para una posible negociación de alto el fuego. Es lo que informaba la agencia Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto. Según el medio, Occidente ha comenzado a considerar varios escenarios negociados para poner fin al conflicto, mientras que esta semana los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros de la OTAN se reunieron en Bruselas para discutir el suministro de más armas a Ucrania. La discusión incluyó el tipo de garantías de seguridad para Kiev, pero sin que éstas provoquen al presidente ruso Vladimir Putin. Es lo que apuntaban personas bajo condición de anonimato a la agencia Bloomberg. Una posible opción para un alto el fuego incluye la creación de una zona desmilitarizada entre Rusia y Ucrania, según un alto diplomático de la OTAN. De darse este escenario, los aliados de Kiev esperan que tropas europeas protejan y patrullen la zona desmilitarizada. Precisamente en Europa, los países de la Unión Europea están discutiendo un fondo conjunto de 500.000 millones de euros para proyectos comunes de defensa y adquisición de armas, recurriendo a los mercados de bonos para impulsar el gasto en previsión del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La amenaza de Trump de retirar las garantías de seguridad estadounidenses a los aliados de la OTAN, que gastan menos dinero, ha impulsado a las capitales europeas a explorar opciones de financiación de defensa más radicales, incluido el endeudamiento conjunto, que tradicionalmente ha sido descartado por los halcones fiscales de Alemania, los Países Bajos y Dinamarca. Los altos funcionarios europeos que debaten el plan se centran ahora en la creación de un vehículo de financiación para la defensa que emitiría bonos respaldados por garantías nacionales de los países participantes en lugar de la Unión Europea en su conjunto. El modelo de financiación, que estaría abierto a países no pertenecientes a la Unión Europea, como por ejemplo Reino Unido y Noruega, está ganando terreno entre un grupo clave de Estados miembros de la Unión Europea.
Precisamente en Europa, todos pendientes de Francia, del ex primer ministro francés Michel Barnier, que acudía la mañana de ayer al Elíseo para presentar su dimisión al presidente de la República, Emmanuel Macron, terminando así un mandato de apenas 3 meses, el más fugaz de la Quinta República, marcado por la moción de censura doble por parte del partido de Le Pen y de la izquierda contra su gobierno. A partir de ahora, Macron volverá al centro del tablero político y deberá encontrar una solución rápida para evitar que Francia se adentre en la inestabilidad política y económica. La caída de Barnier, entre otras consecuencias, deja al país sin una ley de presupuestos en el momento en el que más lo necesitaba. Francia necesita generar un ahorro de 60.000 millones de euros para evitar que el déficit se siguiera disparando y frenar al mismo tiempo su colosal deuda. Si Macron no actúa rápidamente, deberá comenzar a aplicarse una extensión de las cuentas de 2024. Pendientes de la tensión en Francia, mirando también, por supuesto, a Siria, a Oriente Medio. Enseguida también echamos un vistazo a cómo están los mercados. Una pausa, 2 minutos, y les contamos todo enseguida. Negocios Televisión. ¿Sueñas con unas vacaciones a orillas del Mediterráneo? Oliva Nova Beach and Golf Resort es tu destino ideal. Un hotel en primera línea, las dunas, alquiler vacacional en nuestras villas y apartamentos. Sea como sea que te guste viajar, en Oliva Nova encontrarás la opción de alojamiento perfecta para ti. El resort para los deportistas. En Oliva Nova encontrarás instalaciones deportivas como un campo de golf de 18 hoyos diseñado por el legendario Seve Ballesteros, 7 pistas de pádel al aire libre, rutas en parajes cercanos como el Parque Natural del Montgó y la Marjal Pegoliva, y la posibilidad de practicar deportes acuáticos en las cristalinas aguas del mar Mediterráneo. El resort para los foodies. En Oliva Nova podrás disfrutar de la buena mesa y saborear el Mediterráneo en todos sus restaurantes, a platos de autor con ingredientes cuidadosamente seleccionados, deliciosas paellas, recetas locales y producto de cercanía. Y todo ello regado con un buen vino. El resort para los que buscan desconectar. En Oliva Nova todos encontrarán una manera para evadirse de la rutina. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de los diferentes programas de animación infantil y un oasis de relajación para los no tan pequeños. Un circuito spa, sauna, masajes y tratamientos de belleza. No se nos ocurre un escenario mejor, una playa de fina arena blanca, aguas cristalinas y poco profundas, protegida por dunas naturales. Además de encontrar todo lo que necesitas para unas vacaciones perfectas, te ofrecemos un 15% de descuento exclusivo para ti. Reserva ahora en www.olivanova.com con el código promocional NEGOCIOSTV y disfruta de tus vacaciones en la playa al mejor precio. Oliva Nova, el resort de las experiencias. ¿Buscas la plataforma más confiable para tus criptomonedas? Binker es el exchange número 1 en copy trading a nivel mundial. Más de 45 millones de usuarios confían actualmente en nosotros. Más de 800 criptomonedas y 190.000 traders élite, es decir, traders profesionales. Un fondo de protección de más de 400 millones de dólares. Un volumen diario de 10.000 millones de dólares. Un ratio de reserva de 1.5 para que tus activos estén totalmente protegidos. Genera más rendimiento con tus criptomonedas. Regístrate hoy. Binker, seguridad, confianza y éxito. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la crisis en Francia. Se espera que en las próximas horas el presidente francés Emmanuel Macron anuncie un nuevo primer ministro, en un momento en el que, por cierto, mañana va a estrenar la Catedral de Notre Dame con la llegada del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Ayer le preguntaban a Macron sobre si va a dimitir o no. Esta fue su respuesta. Dice que se queda. Le monde, l'Europe avance et nous avons besoin d'un gouvernement qui puisse décider et trancher. Et enfin, le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Ma responsabilité exige de veiller à la continuité de l'État, au bon fonctionnement de nos institutions, à l'indépendance de notre pays et à votre protection.
También miramos a Reino Unido. El jefe de las Fuerzas Armadas británicas advertía que el mundo se encuentra al borde de una tercera era nuclear, definida por múltiples desafíos simultáneos y salvaguardias debilitadas que mantuvieron a raya amenazas anteriores. El almirante Tony Radakin, jefe del Estado Mayor de la Defensa, dijo que Gran Bretaña necesita reconocer la gravedad de las amenazas que enfrenta, incluso si solo hay una posibilidad remota de que Rusia lance un ataque nuclear directo contra Reino Unido o sus aliados de la OTAN. Decía, estamos al amanecer de una tercera era nuclear. Está definida por múltiples y concurrentes dilemas: la proliferación de tecnologías nucleares y disruptivas y la casi total ausencia de las arquitecturas de seguridad que existían antes. También miramos a Corea del Sur. El líder del Partido del Poder Popular de Corea del Sur, Han Dong-hun, ha pedido la rápida suspensión de los poderes del presidente Yoon Suk-yeol a la luz de los hechos recientemente descubiertos en medio de las consecuencias políticas de la imposición de la ley marcial por parte de Yoon el 3 de diciembre. Decía, creo que es necesario suspender de inmediato al presidente Yoon Suk-yeol de sus funciones para proteger a la República de Corea y a su pueblo. Es lo que apuntaba Han durante una sesión de emergencia de la dirección del partido en Seúl. Afirmó además que Yoon ordenó la detención de varios políticos de la oposición durante el breve estado de emergencia del martes. Añadió que existía el peligro de que el presidente tomara medidas radicales, como intentar restablecer la ley marcial si permanecía en el cargo. El jueves Yoon aceptó la renuncia del ministro de Defensa Kim Jong-hyun, pero luego rechazó la oferta del Estado Mayor del Ejército. También miramos a Irán. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha exigido a Ucrania abandonar su apoyo a las milicias sirias y cortar los envíos de armas, en lo que afirma el jefe de la Dirección de Asuntos Euroasiáticos de la Cancillería iraní, citado por la agencia IRNA. Según el alto diplomático, estas acciones suponen una clara violación de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de prevención y lucha contra el terrorismo. Previamente, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, afirmó que está claro que la escalada en Siria no carece de un rastro ucraniano. Señalaba que Rusia recibe información sobre la cooperación entre los servicios especiales de Kiev y los militantes del grupo terrorista Hayat Tahrir al-Sham, incluida la transferencia de drones o la formación en su uso. Precisamente en Siria, el ejército sirio aseguraba este viernes que junto a Rusia han atacado concentraciones terroristas en el norte y sur de la provincia de Hama, en el centro de Siria, donde los insurgentes controlaron ayer su capital. Es lo que informan fuentes militares. Dice que sus fuerzas armadas atacan con artillería, misiles y aviones de combate conjuntos sirio-rusos, vehículos y concentraciones terroristas en el norte y el sur de la campiña de Hama, matando, hiriendo a decenas de personas y destruyendo varios vehículos. Es lo que indicaba, sin dar más detalles, una fuente militar siria no identificada, citada por la agencia oficial de noticias siria, SANA. Siria y Rusia están intentando repeler el avance de los insurgentes que lanzaron el pasado 27 de noviembre una ofensiva contra el gobierno sirio del presidente Bashar al-Assad. Precisamente los rebeldes sirios que capturaron este jueves la ciudad de Hama, una importante victoria en un avance relámpago que ya lleva una semana en el norte de Siria, y un nuevo golpe devastador para Bashar al-Assad y sus aliados rusos e iraníes. Tras años encerrados en frentes congelados, los rebeldes han estallado para montar el avance más veloz en el campo de batalla por parte de ambos bandos desde que la rebelión contra Assad desembocara en una guerra civil hace 13 años. La captura de Hama les da el control de una ciudad central estratégica que nunca antes habían logrado tomar. Seguimos hablando de Oriente Medio. En este caso, el gobierno estadounidense ha tachado de infundada la alegación de la ONG Amnistía Internacional de que Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio en Gaza. Decía, seguimos creyendo que esas conclusiones son infundadas. Eso no cambia el énfasis que estamos poniendo en asegurar que haya un acceso adecuado a la asistencia humanitaria, garantizando que se tomen todas las medidas posibles para proteger a los civiles y que hacemos todo lo posible para poner fin a esta guerra. Es lo que decía el subportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel. En su conferencia de prensa dijo que Amnistía Internacional y otros grupos tienen derecho a efectuar sus propios análisis y llegar a sus propias conclusiones, pero señaló que la administración de Biden no coincide con ese resultado.
Las fuerzas de defensa de Israel que han retomado en la madrugada de este viernes los bombardeos contra un paso fronterizo entre Siria y Líbano, alegando que Hezbollah lo emplea para transferir armas, apenas unas semanas después del bombardeo que ejecutó con el mismo argumento, hiriendo a 2 civiles. Dice que durante la noche aviones de combate de la Fuerza Aérea atacaron ejes de transferencia de municiones e infraestructura terrorista cerca de los pasos fronterizos del régimen sirio entre Siria y Líbano, que fueron utilizados para transferir municiones a la organización terrorista Hezbollah, es lo que anuncia el ejército en su cuenta de la red social X. Los bombardeos han comenzado cerca de las 4 horas local, según informaba la cadena de televisión libanesa Al-Manar, afín al partido de Hezbollah. Precisamente Tel Aviv, que ha entregado al movimiento de Hamas una nueva propuesta para un acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza y la liberación de los rehenes, es lo que reportaba Axios con referencia a 2 funcionarios israelíes al tanto del asunto. Se señala que si bien el nuevo planteamiento israelí no es significativamente diferente del que se entregó en agosto, Israel espera que tanto el asesinato del líder de Hamas, Yahya Sinwar, como la presión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, puedan brindar una oportunidad para reanudar las negociaciones. De acuerdo con las fuentes del medio, Israel se muestra dispuesta a negociar un alto el fuego que duraría entre 42 y 60 días, en comparación con la sugerencia anterior que preveía un término de 42 días. También miramos a los mercados bursátiles en China. Se dispararon este viernes impulsados por las ganancias en el sector financiero y el renovado optimismo de los inversores tras los comentarios positivos de UBS Asset Management sobre las oportunidades de inversión en la región. Barry Gill, director de inversiones de UBS Asset Management, describió a China como el mercado bursátil más infravalorado del mundo, citando su potencial para sorprender a los inversores de muchas maneras. En el informe RECIR de UBS, Vinci, responsable de renta variable en China, expresó su confianza en la continua expansión de la presencia de las empresas chinas en los mercados extranjeros. Mientras tanto, los inversores siguieron de cerca los acontecimientos en Corea del Sur tras una breve declaración de ley marcial. El Hansen de Hong Kong subía un 1,75%, en China continental el Composite de Shanghái subía un 1,21% y el Composite de Shenzhen se disparó un 1,43%. El Nikkei 225 de Japón perdía un 0,79%, mientras que el Kospi de Corea del Sur caía 0,55%. El S&P ASX 200 de Australia caía un 0,64%. El dólar subía un 0,11% frente al yen japonés. También miramos a Europa. Los principales índices bursátiles han abierto este viernes prácticamente sin cambios en medio de una serie de actualizaciones económicas publicadas durante la jornada. En particular, la del Producto Interior Bruto de la eurozona. Más temprano, Alemania ha registrado otro descenso en su producción industrial. El DAX, el FTSE 100 y el CAC 40 abrieron sin cambios. El Eurostoxx perdía poquito, un 0,14%, mientras que Schneider Electric cayó 0,82%. El euro se mantuvo estable frente al dólar y se vendió a 1,05839 dólares. Al mismo tiempo, la libra esterlina subía un 0,10% frente al billete verde y se cambiaba a 1,27637 dólares. Precisamente miramos a Alemania. La producción industrial en el sector manufacturero ha disminuido un 1% mensual en octubre, es lo que decía la Oficina Federal de Estadística del país de Statis en un informe provisional publicado este viernes. En comparación con el mismo mes del año anterior, la cifra descendió un 4,5%. El resultado global se vio influenciado principalmente por la producción de energía, sector que descendió un 8,9%, seguido por una caída en la industria automotriz del 1,9%. En octubre de 2024, la producción industrial, excluidas la energía y la construcción, disminuyó un 0,3% con respecto al mes anterior. La producción de bienes de consumo disminuyó un 1% y la de bienes de capital un 0,4%.